Muy buenas tengan todos los interesados en este video y en la información que vamos a decir a continuación. Este video trata sobre las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, las cuales fueron un conjunto de normas aplicadas antes de las normas internacionales de auditoría o las famosas NIA. A continuación, develaremos los aspectos más importantes de esta normativa y qué tipo de responsabilidad tenía el auditor y la empresa con respecto a la ejecución del trabajo de auditoría bajo esta modalidad de ejecución del trabajo. Recordemos que las NAGA fueron reglamentadas en Colombia a través de la promulgación de la Ley 43 de 1990. Establecida en el artículo número 7, dicha ley dividió a la NAGA en tres grupos importantes. Dentro de los tres grupos importantes encontramos las normas personales, las normas relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas a la rendición del informe. Hablemos primeramente de las normas personales, las cuales están integradas por el entrenamiento técnico y capacidad profesional y el cuidado y diligencia de profesionales. Las normas personales se refieren a la formación del auditor y a su competencia, a su independencia y a la necesidad de suficiente cuidado profesional. Se aplica a las partes de la auditoría y entre ellas a la ejecución y al trabajo y a la preparación del informe. El entrenamiento técnico y la capacidad profesional, como se aprecia de esta norma, nos dice que no solo basta con ser un contador público para ejercer la función de auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo como una buena dirección y supervisión. Lo que estamos diciendo aquí es que con el hecho de tener un título de contador público y haber realizado una maestría o especialización en auditoría, no nos acredita como auditor. De hecho, para poder lograr una perfecta ejecución del trabajo de auditoría, necesitamos de la experiencia suficiente, la experticia y la pericia suficiente que nos permita encontrar todos los errores y fraudes, por más mínimos que sean, dentro de la recopilación de la información financiera en el trabajo de auditoría. Ahora bien, cuando hablamos de la independencia, la norma nos dice que requiere que el auditor sea independiente, además de encontrarse en el ejercicio liberal de la profesión. No debe estar predispuesto con respecto al cliente que audita, ya que en otro modo le faltaría aquella imparcialidad necesaria para confiar en el resultado de sus averiguaciones. Cuando nos referimos a esto, quiere decir que el auditor independiente, que es una figura independiente, no debe de tener ningún tipo de relación con la empresa para la que está auditando. No puede ser amigo del gerente, no puede ser amigo del director de recursos humanos, no puede ser amigo de la persona encargada del área de cargue, no puede ser amigo del jefe de área de la empresa. Aquí se requiere de que haya una relación cero con respecto a las figuras que laboran dentro de ese ente económico o ente industrial. ¿Por qué? Porque muchas veces la amigosidad, la camaradería, dan como resultado que el auditor emita opiniones favorables para la empresa que está auditando, aun cuando ésta no tiene las bases legales suficientes para respaldar la información financiera. O en un escenario peor, nos encontramos que se emiten opiniones favorables a empresas que están realizando actividades fraudulentas que van en contra de los principios de contabilidad y de información financiera aplicados en Colombia. Ahora bien, pasemos al cuidado y a la diligencia profesional.
Cuando hablamos del cuidado y diligencia profesional, la norma requiere que el auditor independiente desempeñe su trabajo con el cuidado y la diligencia profesional debida. La diligencia profesional impone la responsabilidad sobre cada una de las personas que componen la organización de un auditor independiente, de apegarse a las normas relativas a la ejecución del trabajo y el informe. El auditor no puede saltarse pasos. El auditor tiene que tener mucho cuidado con cada paso que va dentro del trabajo de ejecución de la auditoría, y cada paso tiene que estar precisado por las normas que lo regulan. Se debe aplicar toda la normatividad pertinente dentro de la ejecución de la auditoría. No se pueden saltar pasos, no se puede realizar un paso que venía después de uno antes de ese. Todo tiene que ser dentro del orden establecido, siguiendo un eje programativo completo, como un horizonte que va cumpliendo todos sus eventos. No se pueden saltar eventos ni seleccionar eventos aleatoriamente. Todo tiene que seguir un orden y un tiempo específico. Ahora bien, hablemos de las normas de ejecución del trabajo. Estas integran la planeación y la supervisión, el estudio y evaluación del control interno y la obtención de evidencia suficiente y competente. Hablemos de la ejecución del trabajo. Las 3 normas de ejecución de trabajo se refieren a planear la auditoría y acumular y evaluar suficiente información para que los auditores formulen una opinión sobre los estados financieros. En este orden de ideas hablaremos primero de la planeación y supervisión. La planeación del trabajo tiene como significado decidir con anticipación todos y cada uno de los pasos a seguir para realizar el examen de la auditoría. Como estamos dándonos cuenta aquí, estamos hablando de planificar el trabajo que se va a hacer. Tenemos que tener muy en cuenta qué se va a auditar, en qué periodo se va a auditar y cuánto tiempo va a llevar. La auditoría no puede hacerse espontáneamente de un día para otro. Para ello se requiere que se haya habido una preparación previa a la auditoría, que se haya recopilado la información suficiente y sobre todo que todo esté en orden y todo esté donde tiene que estar para que el auditor no se le dificulte el trabajo dentro de su ejecución. Cuando hablamos del estudio y la evaluación del control interno, la segunda norma sobre la ejecución del trabajo indica que se debe llegar al conocimiento o comprensión del control interno del cliente como base para juzgar su confiabilidad y para determinar la extensión de las pruebas procedimentales de auditoría para que el trabajo resulte efectivo. Se debe de tener un índice de confianza en el control interno y evaluar qué tan eficaz es el control interno para ejecutarse de manera óptima dentro de la empresa. Si encontramos que el control interno posee muchas fallas y está completamente desinformado, esto no va a ser algo muy favorable para la ejecución de la auditoría, ya que el control interno no va a tener conocimiento o no va a tener a la mano la información que el auditor precise en ese momento, y esto puede ser un punto de quiebre dentro del trabajo de auditoría, porque hasta que el control interno no depure esas irregularidades que posee, no se podrá desempeñar el trabajo de auditoría como tal. Ahora bien, cuando hablamos de la evidencia suficiente, nos dice que la evidencia suficiente y competente, la mayor parte del trabajo del auditor independiente al formular su opinión sobre estados financieros consiste en obtener y examinar la evidencia disponible. Esta evidencia es obtenida para verificar la legalidad, exactitud y consistencia de los registros de la entidad y que pueden provenir de fuentes externas o externas. En este orden de ideas, la evidencia puede ser suficiente, lo que quiere decir que se refiere a la cantidad de evidencia que es obtenida por el auditor, es decir, un compendio de información que garantice una base sólida para la ejecución del trabajo. Hablamos también que la evidencia puede ser apropiada, que corresponde a la calidad de la evidencia adquirida por medio de estas técnicas de auditoría. Esta evidencia también puede ser pertinente, que esté asociada con lo que el auditor pretende auditar, valga la redundancia. La evidencia también debe de ser fiable.
La fiabilidad de la evidencia se ve afectada por su origen a naturaleza. La evidencia será más fiable cuando viene de fuentes confiables. Si es una fuente que no es confiable, esta evidencia no puede ser fiable y por ende no puede ser tenida en cuenta para la ejecución del trabajo de auditoría. Ahora bien, con respecto a las normas relativas a la rendición de informes, encontramos que son los requisitos que deben cumplirse con relación a la información sujeta al examen para brindar calidad. Estas normas regulan la calidad de la comunicación, de los resultados del trabajo del auditor a los usuarios y de los estados financieros. Aquí tenemos estas 4 variantes de importancia. La número 1 nos dice sobre la presentación de los informes conforme a los principios. ¿Qué quiere decir la presentación conforme a principios? La norma relativa a la rendición de informes exige que el auditor indique en su informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados o los PCGA. ¿Qué quiere decir? Que el auditor va a verificar de que los estados financieros cumplen con esa función, de que hay una adopción de los principios contables dentro del registro de la información financiera. Ahora bien, la uniformidad en la aplicación de los principios tiene el objetivo sobre la uniformidad es dar seguridad de que la comparabilidad de los estados financieros entre periodos no ha sido afectada sustancialmente por cambios en los principios contables. Aquí lo que se busca es que los estados financieros permitan la comparabilidad entre sí mismos, que no hayan estados financieros alterados que no permitan compararse con otros del año 1 al año 2, porque entonces estaríamos dándonos cuenta o de que fueron maquillados o que no están cumpliendo con la norma pertinente. Cuando hablamos de la razonabilidad en las revelaciones, la tercera norma relativa a la información del auditor, a diferencia de las 9 restantes, es una norma de excepción, pues no es de obligatoria su inclusión en el informe del auditor. Y ahora bien, la opinión del auditor. Con este tema seremos mucho más específicos. El propósito principal de la auditoría de estados financieros es la de emitir una opinión sobre si estos presentan o no razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones. La opinión del auditor es algo vital porque es el veredicto final que se le da a la empresa con respecto al trabajo de auditoría que se realizó. En este orden de ideas, encontramos que en la presentación del informe se deben de incluir todos los principios generalmente aceptados de la norma relativa a la rendición de informes. Como les decía anteriormente, que se deben adoptar todos los PCGA para el informe de auditoría. Además, encontramos la clasificación de la opinión del auditor. Primero encontramos que la opinión del auditor puede ser favorable, positiva o sencilla. Es decir, esta opinión expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los aspectos importantes de que los estados financieros objetos de la auditoría cumplen con las disposiciones contables y normativas. ¿Qué quiere decir? De que aquí se está dando una opinión positiva. Toda la información auditada, toda la información financiera y los estados financieros auditados cumplen con su propósito general de aplicar todos los principios contables. No hay omisión de principios, no hay alteración de la información. Los estados financieros demuestran los valores fielmente obtenidos de los libros contables y por ende esto generará una opinión positiva del auditor en el informe final de auditoría. Ahora bien, encontramos también que la opinión del auditor puede ser adversa o desfavorable, es decir, lo contrario a lo que les estaba conversando. La opinión adversa o desfavorable dice que es una opinión de que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera o el resultado de las operaciones de conformidad con principios contables de aceptación general. Estamos hablando de información, bien sea fraudulenta o información que fue omitida o información que no es real, información que bien puede ser maquillada, ¿sí?
El objetivo de la auditoría es no solamente velar porque la empresa aplique todos los principios contables y la normativa en general, sino también detectar la omisión, error o fraude en la información financiera. Y eso es algo fundamental. Un auditor no puede dar una opinión favorable de un estado financiero y de una información financiera que fue adulterada. Eso es algo que se debe de tener muy en cuenta. ¿O qué opinan ustedes? ¿Cuándo el auditor podría dar una opinión desfavorable? Pueden decirlo en los comentarios. Ahora bien, hablemos de la abstención de la información. Cuando hablamos de abstención de la información es que el auditor se abstiene de dar una opinión como tal. Aquí dice, cuando no se ha obtenido suficiente material de evidencia para formarse una opinión sobre la presentación razonable de los estados financieros tomados en conjunto. El auditor debe indicar en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre tales estados financieros. Como les hablaba anteriormente, la recopilación de la información, la planeación de la misma y la preparación de la misma es importante para llevar a cabo un correcto trabajo de auditoría. Cuando la información no es suficiente, cuando no se le brindó al auditor todos los recursos que precisaba para la ejecución de su trabajo, él no puede dar una opinión favorable o desfavorable con respecto a la situación financiera de la empresa porque la evidencia que le fue suministrada no fue suficiente, no cumplía con los requisitos mínimos que le exigía, no servía para respaldar ni siquiera el 50% del trabajo que se va a auditar. El auditor no puede llevar a cabo una auditoría completa cuando la evidencia no es suficiente, cuando la información que se le ha dado ha sido sesgada, omitida o es prácticamente nula. No se pueden dar opiniones ni favorables ni desfavorables, vuelvo y lo repito, porque no hay bases sólidas que respalden una opinión positiva o una opinión negativa. Si da una opinión negativa, no puede dar una opinión negativa en general porque no analizó toda la información. Y si da una opinión positiva, esto también es un error porque no analizó toda la información de la empresa y solamente se basó en un 25 o 30% de la información real. Y la auditoría lo que busca es auditar el 100% de la información, que ésta sea suficiente, que ésta sea confiable y que al mismo tiempo respalde todo el trabajo del auditor, que no quede nada por fuera, que no haya sesgo, que no haya información omitida, que todo esté dentro del trabajo de auditoría, de que toda la información financiera de la empresa con respecto al periodo que se va a auditar esté totalmente completa. Bien sea que esté fraudulenta o lo que sea, la información tiene que estar completa porque el trabajo del auditor además es buscar el fraude o el error en la información. Entonces, ¿cómo se va a buscar fraude sobre una información de la cual solo liberaron el 50 o 60% de la cantidad real? Es algo imposible, es algo que es difícil de llevar a cabo. No se puede ejecutar una auditoría al 100% cuando la información brindada por la empresa, por el jefe de control interno, por parte del gerente o por parte de los jefes de área no fue 100% de lo que se debía de auditar. Con respecto a las normas generales, generalmente aceptadas de auditoría, fueron unas normas que se aplicaron en Colombia antes de la llegada de las NIAs. Como dijimos en este video, se referían a la ejecución del trabajo del auditor y a todos los requisitos que éste debe de cumplir. Espero que este tema haya sido de mucha ayuda para todos ustedes y si les gustó pueden regalarnos un me gusta y seguirnos en esta plataforma. No siendo más, aquí les dejo los recursos de donde obtuvimos la información y agradeciéndoles por haber prestado su atención a la información que teníamos por brindar.